El día de hoy vamos a hablar de un trastorno que se llama trastorno facticio aplicado a otros, o también, o más comúnmente mencionado como el síndrome de Munchausen. Esto lo empezamos a ver muchísimo en redes sociales con el tema de Gypsy. Quédense con nosotros porque se va a poner interesante. Lo vamos a abordar desde un aspecto psicológico. Bienvenidos a Psicopupi, el podcast. Mi nombre es Yahali y el día de hoy me acompañan Ana y León y hablaremos del síndrome de Munchausen. La verdad se puso buenísimo en redes sociales ahora que salió esta chica Gypsy. Entonces vamos a ver a dónde nos lleva esta plática. ¿Cuántos años estuvo Gypsy en la cárcel? 10 completos. Y le fue leve, ¿no? Sí. Yo creo que le fue leve. Ahorita estábamos platicando fuera de cámara el tema de cómo los juzgaban. Eso también es un punto que vamos a considerar, pero vamos a dar un poquito el contexto. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, lo que tenemos de contexto es que Gypsy es hija de padres jóvenes, más o menos adolescentes, adultos, 17, 18 años, pero el papá se va. Y se queda solo Gypsy a cargo de la mamá. Van a vivir a casa de su abuela, la abuela de Gypsy, y ahí viven un tiempo. La abuela con problemas de salud, pero la mamá ya reflejaba algunas conductas manipulativas. Después viven un tiempo homeless, sin hogar, viven en los parques. Y todo el tema de la salud de Gypsy empieza cuando jugando en un trampolín con sus primas, se cae, la mamá hace así un mega show, dice que se la tiene que llevar al hospital, la lleva al hospital, le dicen que no tiene nada, pero ella no está conforme con eso y de ahí, bueno, se desencadena todos los demás síndromes y síntomas que quedan en su historial médico. Pero en el tema del chico, ¿qué onda? El tema del chico se supone que está diagnosticado, que un psicólogo lo diagnosticó con que está dentro del espectro autista y entonces se supone que al menos en mi consideración debió haber sido una pena diferente porque pues obviamente creo que la edad que el chico tiene mentalmente es de 7 años aproximadamente, entonces pues es muy fácil ser manipulado, ¿no? Este tema de la manipulación está... Sí, exacto. Este punto de la edad cronológica que le llaman o la edad mental, se parten de ciertos criterios médicos, sin entrar mucho en tema, pero sí es importante saber que por qué se generó esta controversia. Las leyes en Estados Unidos, en ese estado en específico, se manejan con ciertas características, por eso tienen estas dimensionalidades tan fuertes entre una sentencia y la otra, pero vamos a ver un poquito el entorno. O sea, realmente ahorita mencionas, el tema de Gypsy inicia cuando sufre este primer accidente. ¿En ese momento ya empieza a generar el síndrome de Munchausen en la mamá? ¿O qué onda? ¿O ya lo traía? ¿O el tema de la cárcel que vivió antes? ¿Qué onda? ¿Cómo lo ven? Lo que pasó fue que ella, sí, ya hablábamos de manipulación desde muchísimo tiempo antes. De hecho, hay un documental en HBO donde le hacen la entrevista al papá de la mamá de Gypsy, al papá de Didi. Y él dice que desde que era muy joven ya le encontraban así de que mentiras, que robaba, que tal. Entonces, sí, seguramente también había algo muy mal en su mente, ¿no? Porque pues no se limita solo a este tema de Munchausen, ¿no? Sí, exacto. O sea, el tema de dónde inician los trastornos, si ya se vienen, si se van desarrollando con el tiempo, es algo que algunos están más específicos, pero el chiste de esta chica, en la mayoría de las ocasiones, aunque hubo opiniones divididas, está más el tema del victimismo, de pobrecita cómo sufrió, pero quisiera que lo abordáramos desde otro punto de vista. Sí, justo ahora lo que está pasando mucho en TikTok es que con su salida como que mucho fanatismo respecto a qué bueno que ya estaba libre porque pues se habló de la manipulación de la que fue víctima, pero después empezaron a escuchar su discurso y el cuestionamiento que hay ahorita es si realmente fue tan manipulada y pues yo diría aprendió de lo mejor, ¿no? O sea, su mamá fue una persona que...
con tantos médicos, en tantos hospitales, lograba que le hicieran cirugías o le dieran tratamientos que ni siquiera necesitaba. Cuando llega a la cárcel, los médicos de la penitenciaría le quitan la sonda y le dicen que no la necesita. Entonces, ella sabe desde el principio que puede caminar. Entonces, también estaba mintiendo ella y siendo consciente que, pues, al menos caminar sí podía, ¿no? Que no tenía una alergia al azúcar, por ejemplo, que era algo que, por lo que a cada rato corrían al hospital. Entonces, pues, muchas cosas que cuestionar y si su mamá merecía ese final. Depende, pero también pienso que era o la vida de Gypsy o la vida de Didi. Porque ¿qué tanto puede aguantar un cuerpo si estás recibiendo medicina o tratamientos médicos que no necesitas? ¿Pudo haberse Sí, muerto? sí, claro, o sea, de entrada, pues el tema mental, ¿no? Cómo estaba manipulada y que obviamente sí había repercusiones. Muchos de los medicamentos generan ciertos efectos adversos y cómo se puede implementar todo eso, cómo puede complementar en maximizar un trastorno, ¿no? Ujú. Sí, está cañón. Aparte, bueno, hablando de este tema de la manipulación, justo en la serie que está en Hulu, creo, hablan de que tenían una rutina cada noche que era que la mamá le preguntaba que si había visto las estrellas esa noche, ella le contestaba que sí, y le decía que si se acordaba de un momento en específico, que fue justo cuando vivieron homeless. Entonces la hace repetir así todo un discurso acerca de por qué se deben proteger una a la otra, ¿no? Y el discurso termina diciendo, tú eres mi ángel, tú me proteges a mí, yo te protejo a ti. Pero repetir eso cada noche, pues hablamos de un condicionamiento súper claro, ¿no? De la codependencia que existía entre las dos. Sí, claro, irlo desarrollando, como tú dices, desde etapas tempranas, que es cuando más se empieza a estructurar la personalidad de la gente, vamos, es bien delicado. Entonces, la manera en que nosotros vamos creciendo, tanto mentalmente como cronológicamente, pues nos va creando cierta conciencia. Aquí yo empiezo a preguntarme, ¿no? O sea, en particular también la gente que empieza a estar a favor de esta chica y que bueno que ella ha salido y el proceso de vida que tenga, pero qué tanto están vanagloriando ahí a una asesina, ¿no? Si lo vamos a ver de manera objetiva. Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ese punto en específico? Sí, pues al final estamos hablando de que se cometió un crimen. Sí, a lo mejor no fue ella quien apuñaló a la mamá, ¿no? No fue la que llevó a cabo el delito, pero sí toda la parte intelectual de que es ella quien compra el arma, que es ella quien le da los guantes a este chico para que no deje marcas, o sea, como que todo lo que se tenía que hacer se iba a hacer iba planeado desde Gypsy, ¿no? De hecho, incluso el condicionamiento que le hace a Nicolás, al novio, a quien comete el crimen, de qué serías capaz de hacer por mí, ¿no? O esta otra personalidad, porque no hay que olvidar que el chico, que el chico al parecer tenía un diagnóstico de personalidades múltiples, ¿no? Sí, es Entonces, exacto, exacto. Empezar a conjugar y a interactuar entre dos personas que tienen algún tipo de trastorno o de distorsión es algo pues bien complicado. Tenemos que estar bien conscientes que todas estas condiciones con las que viven algunas personas, pues obviamente nublan la realidad. Pero estructurar de manera tan detallada cómo vas a planear una actividad, la que gustes, con las repercusiones que tienen y qué va a pasar después. O sea, es desde el antes, el durante y el después del evento. Entonces, eso es algo, en una chica que está tan manipulada, sé que el sistema de lucha-huida estaba muy presente, pero, híjole, a mí todavía me cuesta un poquito entender esa postura. Entonces, y hablar de otro punto, ¿no? O sea, ¿qué tanto pagó en condena esta chica? O sea, esos 10 años fueron suficientes, no fueron suficientes. Hubo una reinserción a la sociedad, se maneja un proceso terapéutico psiquiátrico en la prisión en la que estaba, bien incluido dentro del tratamiento de reinserción a la sociedad allá. Todavía muchas preguntas ahí en el aire. pues, eso no sabía.
Pues no, se supone que no tuvo. ¿No tuvo? No. ¿Y Hasta cómo donde- la dejas libre si Exacto. no tuvo un tratamiento psiquiátrico o psicológico o lo que sea? Exacto, se supone que tenía que tener, Ajá. pero no. Ok, es que es algo bien delicado, o sea, obviamente en México sabemos cómo se manejan algunos de estos temas, Sí, sabe. ciertos apoyos y demás, pero en Estados Unidos, que o sea, nosotros la vemos, ¿no? Como la superpotencia y con otro tipo de mentalidad, que no toquen estos puntos en un ambiente tan delicado y con un tema tan mediático, creo que también eso deja ahí como que muchos cuestionamientos de cómo se maneja en general la salud de las personas, que afortunadamente estamos viendo mucho más conciencia en la salud mental de las personas, pero el tema ya en cuestiones delictivos, como tú lo dijiste, ¿no? Se cometió un crimen. Entonces, ¿qué tanto se debe de abordar desde esa trinchera, ¿no? Desde el área del gobierno? Sí, bueno, tal cual, la asesina es ella. Ella planeó, o sea, ella pensó, ella hizo todo. Entonces, ¿quién fue el asesino? Sí, porque además pensando en que ella es la que dirige al chavo, porque tiene una mente de 7 años y sí, a lo mejor puedes tener una maldad y no mides hasta dónde es tan grave, pero pues no tienes como esa consecución de acciones que te llevan a cometer el crimen. Él no hubiera podido ir, comprar el cuchillo sin que nadie se diera cuenta, guardarlo. No, pues lo compró ella. Y luego, ¿cómo llega él a casa de ella? No llega por él. Ella le compra el boleto del camión en el que llega. Hasta Sí, exacto. Entonces, son puntos que obviamente pues va a dar a mucha controversia, pero lo que considero relevante es también ver todo ese proceso mediático, porque fíjense, o sea, algo que, ok, la chica cumple su proceso, su condena, justa o no justa, sale y luego empiezo yo a ver en las redes, ¿no? Unos TikToks donde, miren, ahora me vistió fulana, esta ropa la traigo de aquí, estos zapatos lo traigo de acá. Entonces también hay todo el aparato mediático que está atrás de ella, que tanto están distorsionando una realidad para decir, o sea, independientemente de lo que haya sucedido en el contexto de ella, con una condena tan controversial y que haya gente, en teoría, pues obviamente más poderosa, con recursos suficientes, pero sabe que con ese tipo de personalidades puede impactar también su marca. O sea, ¿qué tanto estamos haciendo negocio con la vida de las personas? O sea, al final o sigue con la siendo, salud mental. sigue siendo manipulada. ¿Cómo ven? Aquí la mamá recibía dinero por donación. Entonces, porque estaba mal. Sí. Entonces estaba con su hija. Estaba un término bien fuerte. Sí, pero sí. Tal sí, cual. Exacto. Entonces, era como su medio de control. Tenía que controlarla para poder obtener. Yo lo que había visto es que justo ella cómo consigue el dinero para poder comprar todas estas cosas, ¿no? El boleto, el cuchillo, tal. Le roba a la mamá, ¿no? Se despierta en las noches, sabe dónde guardar a su mamá el dinero, entonces le va sacando y entonces estamos hablando de otra cosa, o sea, sí podemos hablar de manipulación, pero ¿y la conciencia? O sea, No, porque no existe. Pero entonces, ¿dónde está tu límite? ¿Y por qué no le diste una condena y la dejas libre sabiendo que no tiene esos límites? Ni siquiera tuvo un proceso donde se evaluara que clínicamente qué tan bien estaba para salir a una sociedad como la de hoy, no como hace 10 años. Ese es un punto bien importante, ¿no? Porque sí, o sea, el mundo va cambiando y nos vamos adaptando y readaptando a la sociedad. Entonces, el que te hayan enjuiciado por algún cierto crimen, con un trastorno en específico, pero que todo eso se vaya, híjole, como que fortaleciendo en prisión, y salir sin esas medidas de reserva, quisiera mencionarlo así. Yo sí creo que el tema del gobierno tiene mucho que ver.
El tema de la reinserción social tiene mucho que ver. El tema de la conciencia de la salud mental es fundamental. Porque al final estamos viendo esto, ahorita son casos mediáticos, pero ¿cuántos casos no se ven así? Ujú. ¿No? Y que no nada más vemos qué onda. Ahora también, ¿qué onda con el papá? O sea, ¿en qué momento aparece o desaparece del mapa durante todo el proceso? A ver, cuéntenme. Lo que yo sabía es que el papá, ya que le dan a ella su condena, vuelve a aparecer en la vida de ella. Ella le pide que le lleve su historial clínico porque lo necesitan para el proceso, ¿no? Ese es el primer contacto que tiene. Y luego ya él va y la visita frecuentemente mientras ella está en prisión y ahora que sale, pues creo que está con él, ¿no? En el documental que les digo, habla incluso la nueva esposa del papá. También fue como muy exacto el punto, ¿no? O sea, aparezco ahorita. ¿Por qué? ¿Culpa? Yo creo. Pero se supone que no, porque la mamá recibía un pago mensual de parte del papá. ¿Culpa o quiero salir en cámara? Me checa mucho este punto porque sí es, ¿qué onda con el papá? ¿Por qué sale en momentos específicos? ¿Y por qué ahora que ya está fuera? O sea, este momento que tú dices, a lo mejor evaden esa realidad, pues también es signo y síntoma de un trauma, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí también cuestionar un poquito a los papás, ¿no? O sea, ¿cómo empiezan a traer hijos con todos esos temas que los tenían presentes? Quiero hilar. Pero estamos hablando, o sea, todos tienen traumas. Entonces, ¿cómo traes a un niño? Pues igual que los 100 millones que hay. Claro. Es como toda la gente que vive en la calle que dices, oye, Ujú. ¿no? Ya tienes esta situación, ¿cómo? Pero Sí. pues aún así hay y no se convierten en asesinos o no necesariamente el No 100% Ujú. se vuelven asesinos o delincuentes o adictos o lo que sea, ¿no? Normalmente en Estados Unidos cuando los quitan porque existe una situación de adicción, los ponen en, ¿cómo se llama? Cuando los ponen en... Resguardo. Ajá, sí, como cuando los mandan al DIF. Pero en Sí. Estados Unidos, ¿no? Ok. Los quitan y luego los ponen en familias que están buscando adoptar, ¿no? Que según yo, en Estados Unidos ese proceso es más fácil. Entonces, pues sí, todos tienen traumas, todos tenemos traumas y el punto es, ¿qué tan joven eras para que evadieras una responsabilidad tan grande? Y más si... Porque ellas eran públicas. De hecho, la casa en la que vivieron la construyó la comunidad en estos programas de que entre todos construyen la casa, como de ayuda social. Ujú. Y entonces, pues todo eso es muy público, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Como que hacen incluso programas de varias casas que construyen. Yo recuerdo haber visto cuando estaba más joven, estos programas donde pues tú te inscribías, iban y veían tu situación y si eras merecedor de que te construyeran una casa, la comunidad trabajaba para construir esa casa. Entonces la casa en donde ellas viven también fue como un regalo de la comunidad, pero al ser esto tan público, si hablamos de foco para el papá, ellas siempre tuvieron foco. A ella a Gypsy le dan un premio por ser como la niña más valiente o la niña tal, ¿no? Porque pues se sabía, ¿no? Que andaba de hospital en hospital. Y entonces foco siempre hubo. Siempre. Sí, pero el papá no estaba. Ajá, pero si lo hubiera querido buscar, ¿no crees que hubiera llegado desde antes? Yo creo que esperó a ver ¿Cuánto? cuánto. Al momento que ya no se tenía que repartir entre tres y ya nada más. Puede ser, o mantenerse ahí a la expectativa de decir, ok, pues ahorita desafortunadamente Didi murió, mi hija está en reclusión, voy a ver que no haya algún evento de contradictorio que altere la sentencia, no sé, o sea, miles de cosas, a fin de cuentas es especulación. Pero a ver, aquí el papá eres tú. Tú como papá, ¿no? Pues sí, tú como papá, ¿qué hubieras hecho?
o sea, en primera no creo que hubieras dejado a tu hija. Así Sí, tuvieras no. la edad que tú tuvieras, Sí, ¿no? sí, es que ahí estamos hablando de la conciencia que tienes como ser humano. Olvídate tú de ser papá, o sea, de verdad de empezar a tener conciencia de lo que eres, de lo que puedes llegar a ser y ya en consecuencia, pues a quién traer al mundo. Entonces, sí, el tema del papá sí es algo bien delicado Y que, de la mamá. bueno, Y de obviamente, ella. y de ella, No, porque pero aquí también el papá, quién sabe qué tan limitado estuviera por la mamá. ¿Qué tanta restricción existiera de Sí. Didi hacia el papá? O sea, no No, sí, quiero que justo. te acerques. Sí, justo. De hecho, ella, bueno, de parte de la serie es que cuando se reúnen, ella le reclama, tú no estuviste. Sí, mi mamá fue lo que tú quieras y me hizo lo que tú quieras, pero tú no estuviste. Al menos ella me amó a su forma, enferma, si tú quieres, pero me amó. Pero tú nunca estuviste. Y él le dice, no, sí estuve. Y entonces le saca fotos y así de que aquí tenías 3 meses, aquí acababas de nacer, aquí tenías 3 meses, aquí tenías 3 años, y aquí estamos en el parque y aquí estamos en tal. Pero se mudaron tantas veces que yo ya no pude ser parte de tu vida. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que la mamá, a modo de tener controlado todo, porque claro, entre más ojos tengas, menos manipular puedes, ¿no? claro, Entonces, y también supongo que por la misma razón de los hospitales tendrían que estarse mudando de ciudad, porque, pues, ¿cuántos hospitales quieren que haya en, por ejemplo, en Ciudad de México? Bueno, sí, Ciudad de México es muy grande, pero, no sé, en Tlalnepantla, sí, ¿no? exacto. Hay 10. Ujú. Y luego ya pasaste por esos 10, ¿y qué sigue? Pues ya ya te dijeron, no, no tiene eso, señora, no, no tiene eso, señora, no, no la vamos a medicar por eso, señora. Entonces, armas tu expediente o tu historial clínico, te mueves de ciudad y es más fácil que te digan, ah, ya le habían dado este diagnóstico, ah, ok, entonces seguimos con este tratamiento, ¿no? Y entonces mudarse también representaba para ella un acceso a poder seguir controlando a Gypsy a través de, pues, Sí, estos síntomas inventados, ¿no? obtiene recursos, sigue controlando a esta chica, sigue manteniendo al margen al papá. O sea, pero esto que dices, ¿no? Es importante tener la perspectiva desde todos los puntos de vista, ¿no? La realidad en este caso, de Gypsy, al reclamarle al papá, ¿qué onda, güey? ¿Por qué no estuviste aquí? ¿Qué onda, señor? ¿Por qué no estuvo usted aquí? Pero también, pues, ya el demostrar con pruebas, ¿no? Oye, pero sí estuve, porque aquí estuviste con 3 años, aquí con 6, con 9, y en un momento ya no te pude seguir el ritmo, ¿no? Eso también es importante saberlo, que hay posturas que nosotros tampoco vamos a saber, pero el punto bien importante que mencionas, ¿no? El tema de los médicos, o sea, que tanto tú como profesional de la salud clínica puedes robustecer un diagnóstico y seguirlo fomentando, ¿no? Seguirlo perpetuando. Entonces es ahí donde nosotros sabemos que como psicólogos empezamos a derivar. Primero, descartar todo el punto clínico y ahí el tema de ellos, ¿no? Como médicos, que se contrapongan también, que se fortalezcan más bien con el área de la salud, psicología clínica, psiquiatría y demás, para empezar a discernir, ahora con tantos trastornos que desafortunadamente están presentando, pues siempre cuidar en este caso la integridad del menor. Yo creo que no es que ahora sean tantos los que se están presentando, más bien que como es más visible y ya tienen más nombre, pues ya es más fácil, o sea, agarrar tu manual y decir, ah, ok, tiene tal y tal síntoma, entonces el trastorno es este. Pero no nada más quedarse ahí. O sea, como bien dices, yo como médico, entonces digo, a ver, tú, psicólogo, me estás diciendo, tiene trastorno facticio aplicado a otro, ¿no? Que es ahora como se llama el Munchausen. Pero entonces yo voy a cuestionar de todos estos síntomas que tú me presentaste, ¿cuáles puedo descartar y cuáles no? Porque después de tanto tiempo de haber utilizado medicina, pues algo le tuvo que haber dañado. Porque estamos hablando que desde que tenía 3 años, ahorita tiene 30 y algo. Sí. O sea, y bueno, hace 10 años tenía 20 y algo cuando entró a la cárcel. O sea, básicamente estuvo al menos 17 años medicada por algo.
¿Y a poco no hay ahí un estudio que te haga decir, pues sí necesita medicina ahora porque le suministraron medicina que no necesitaba, ¿no? Pero y entonces empiezas a descartar como médico, esto no, esto no, esto no, esto no. Y, pero estamos hablando de que es un médico de reclusión, o sea, de una penitenciaría, ya no estamos hablando de un médico que puede tener acceso a especialistas ni nada, o sea, es el que te tocó y ese le toca la chamba de descartar todo. Pero ¿qué pasa si le quitan todo de así de sopetón? O sea, porque rudo, ¿no? Así es, pero tú lo mencionaste, o sea, ¿por qué tantos médicos de iniciativa privada, de salud, cómo se maneja en Estados Unidos? Pero ¿por qué un médico de una penitenciaría fue el que dijo, no, a ver, mamita, levántate, ahora sí que levántate y anda? O sea, ¿cómo es posible? Sí. O sea, son cositas que yo no sé, o sea, la verdad, o sea, nos enfocamos en la mamá, en el chico, en Gypsy, pero hay una serie de personajes que intervienen o intervenimos como sociedad, que creamos Sí. todos estos conflictos que, híjole, es también un poquito un punto que podemos aquí plantear, ¿no crees? Qué susto. Qué susto como sociedad, Sí. qué susto, o sea, de verdad, ¿qué nos toca hacer? ¿O dónde podemos dirigir también cierta energía para o no contribuir o establecer ciertos límites? Sí, justo ahorita que hablabas de la sociedad, en esta serie se ve como la molestia de la comunidad, porque como les digo, la comunidad fue quien construye la casa, ¿no? Entonces cuando ellos la ven, porque la primera vez que la vuelven a ver después de que desaparece y se supone que bueno, ellos asumen que la secuestra el Ok. asesino de la mamá, cuando la vuelven a ver es caminando entrando a la sala donde se hace el juicio. Y entonces el impacto para toda la gente que la conocía, que estaba súper preocupada porque pobre niña, en Claro. silla de ruedas, que no se puede mover y tal, y la ven caminando y todos así como, ¿Qué? Sí. ¿cómo que podías caminar? Ujú. Y entonces poniéndonos nosotros en ese lugar, en el lugar del círculo social de ella, no Ujú. de la mamá, del papá, no. O sea, nosotros como círculo social, ¿qué haces? ¿Cómo te puedes dar cuenta que todo eso era una mentira? ¿Cómo te choquea saber que fuiste manipulado también, no? Sí, exacto. O sea, fíjate, vamos a hablar de la sociedad norteamericana en este caso, que ni modo le tocó. Pero, ¿de qué manera se empieza a repercutir? Hay una acción, hay una reacción. En este caso, me están manipulando, entonces ahora yo no me vas a volver a ver la cara. Entonces, de ahí, ¿cuántos francotiradores, cuántos asesinos seriales o de los chicos que van y balean en multitudes y demás? O sea, ¿cuánto parte de noticias como estas que impactan en su cerebro y empiezan a repercutir en acciones que son pues ya tristes y desafortunadas? Sí, está muy, muy fuerte porque, sobre todo en Estados Unidos, como el tema de la violencia por el acceso que tienen a las armas, está Ay, heavy, fuertísimo. ¿no? Ujú. Pero deja tú de cómo repercute ya cuando llegas a esa acción. O sea, hay todo un camino de enojo, de desesperanza, de acceso fácil a armas y entonces tomo justicia por mi propia mano. Entonces se va como si fuera una escalera, vas sumando cosas y cosas y cosas y cosas hasta que llegas al punto en el que dices, no, órale, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y ahora que salió, una de las cosas más impactantes, creo yo, es que mucha gente dice que el esposo el actual esposo de Gypsy se parece a su mamá. Yo no tengo su cara en mi cabeza. ¿Tú sí? Yo sí vi ¿Sí se parece? un video de una entrega o de una... Ajá. ¿Sí? ¿Sí se parece? Viene. O sea, muchas de las actitudes son. Entonces, sale casada de la cárcel con un presidiario ¿también? rehabilitado. Ok, la producción me está enseñando fotos de... Y sí se parece. Se parece. Sí se parece, sí se parece. Sí, Ok. exacto. Yo sí vi algunos videos y vi la expresión y la corporalidad y las facciones de él. Yo también me encuentro parecido. Entonces sí es algo que dices, qué ole, o sea, ahí es donde también empiezas a dimensionar. O sea, ¿quién puede apoyar
todavía una chica que se ve que todavía trae, aparte de los rezagos de una infancia manipuladora, manipulable, ¿qué onda? ¿Qué onda? El después. ¿Por qué sigue? Exacto. O sea, ¿qué necesita pasar para que empecemos a poner ciertos límites? Para que pueda romper. Primero, para que pueda romper el trauma, ¿no? O bueno, Es Claro. que se unen, o sea, dos traumas juntos. Pero esta ya sería la segunda vez. Ah, claro. Porque el es primero. heredado. No. Me refiero en el caso de Gypsy en específico, sería la segunda vez, porque el chico con el que anduvo, que el que cometió el asesinato, también tenía un tema psicológico, cierto retraso, y entonces ahora este otro, bueno, el personaje, el esposo, que trae, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quisieras andar con alguien. Porque buscamos trastornos. Trastorno llama trastorno. Yo lo conozco como la miseria necesita compañía. Entonces, a veces, esa es la importancia, o sea, dicho sea de paso, o sea, de verdad es importante poner mucha atención en la salud mental, ver nuestras heridas, ver que nuestra historia de vida, eso nos va a dar una apertura de conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque esto pues empieza a repercutir pues ya como sociedad y a fuerza que nos va salpicando. Fíjese que ahora también me vino a la mente el tema de cómo ella, pues sí, obviamente no ha tenido un trabajo ni clínico, ni terapéutico, ni psiquiátrico. Entonces, ¿cómo se empieza a reflejar en las actitudes y en las actividades que empieza a hacer? Sale, empieza a hacer TikToks, empieza a pedir que cierto personaje haga, cierta actriz haga su personaje, pues que pide, no, quiero que ella me personifique porque la otra chica no. Pero esos rasgos de manipulación que ahora ella empieza a ejercer sobre ciertos personajes, en este caso de la farándula, de la música, como Taylor Swift, ay, ojalá me vea y ojalá esto, a manera de, híjole, yo sí lo veo como victimismo, como yo soy la pobrecita, necesito salir de esto, ayúdenme todos, pero es una línea delgada entre buscar ayuda y quererle exigir a base de manipulación. Pero es que estamos hablando de lo que es público. O sea, podríamos decir sí o podríamos decir no. Porque al final nosotros no sabemos si detrás de las cámaras ya está llevando, por ejemplo, un tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud sabemos que tenemos una cláusula de confidencialidad que no nos permite hablar de a quién estamos tratando, con qué lo estamos tratando, por qué lo estamos tratando, ¿no? Y entonces, si es un buen profesional, dijéramos que sí, ahorita ya se está atendiendo clínicamente, psicológicamente, a lo mejor no es algo que quiera hacer público, pero que sí está sucediendo. Y tampoco va a salir el terapeuta o el psicólogo a decir, yo la estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque estaría rompiendo ahí su juramento, ¿no? Su ética profesional de guardar el secreto del paciente. Entonces, todo lo que vemos es lo que es público. Y sí, entiendo la parte de qué tanto se está agarrando de haber sido víctima para lograr catapultarse a ser algo o ser alguien ahora en redes. Es que, ¿sabes? También es la herencia. O sea, ¿qué aprendí? Por lo que viví. ¿Y qué tengo? Manipulación, chantaje, o sea. ¿Y qué haces en esos casos? O sea, porque ¿quién te enseña? Claro. ¿Quién te enseña otra cosa? Entonces, mucho el psicólogo, pero pues también es presión social. Ahora ya vi cómo estoy obteniendo atención ahora. Pero, a ver, lo que les decía, hace 10 años TikTok no existía. Entonces no era tan fácil que cualquier persona se volviera tan pública y pudiera tener ganancias económicas de eso, ¿no? Hace 10 años que les gusta que los actores, los cantantes, no sé, figuras públicas de ese entonces, pues eran los que tenían acceso y para que tú estuvieras ahí, pues tenías que tener cierta escuela o tenías que ser hijo de o primo de, conocido de, para llegar a estar en el ojo público, digamos, ¿no? Pero ahora tú agarras tu celular, grabas un TikTok y si se te viraliza, vámonos, ¿no? Empiezas a cobrar y entonces viene la otra parte.
Si yo ya vi que victimizándome, que diciendo, ay, sí, yo necesito, me encantaría que tal o cual sucediera, y manipulando todo, la situación, los recursos que tengo, a las personas que tengo cerca, a los que ahorita se están convirtiendo en mi fandom, por llamarlo de alguna manera, yo logro esta manipulación masiva, pues la ganancia que obtengo va a ser masiva también. Ok, ¿no? pero aquí es, ¿quién está enfermo? ¿La persona o la sociedad que apoya? Porque se hace viral. ¿Por qué? El morbo. Pero ¿quién ocupa ese morbo para hacerse rico, para generar ganancia? Ajá. ¿Y quién le da? O sea, ¿quién da el dinero? Claro, entre Sí. la plataforma y sus Y- patrocinadores, porque te digo, o sea, a mí se me quedó muy grabado, o como que impactó mucho en mí, o sea, que ella se vistió y tengo vestido así, y Era mi- como de que Gucci. Ajá, sí, y la marca que haya sido, o sea, que el punto que les digo es, esas ¿Por qué le personas, regalarías? Sí, ¿por qué se exacto. hacen publicidad Es en una base a cadena. esta chica? ¿En qué creen que termine este caso? Híjole, Mitad y mitad. O sea, va a ser mitad en contra, mitad a favor. Pobrecita, no es que mira. ¿Y tú qué opinas? ¿Sí, pobrecita? O sea, ¿qué opinamos en general? Yo, la verdad, no la veo como víctima. No. O sea, sí en su momento fue víctima, pero ahora ya no puede seguir teniendo ese papel. O nosotros como sociedad no le podemos seguir dando ese papel de víctima porque al final tampoco estamos ayudando. Porque si yo la mantengo en modo víctima, pues la voy a tener que mantener. ¿Saben cómo? ¿No? sí, claro. Voy a tener que seguirla consumiendo, voy a tener que ser parte de este círculo, como dice Ana, que no se va a romper jamás. Pero, ¿qué es lo que sugeriríamos a la audiencia? Investiguen. O sea, de mi punto de vista les diría, investiguen muy bien, qué es lo que está pasando, de dónde viene toda la historia, con cada cosa. Sí, a lo mejor es mucho, a lo mejor es, híjole, tengo que ponerme a leer, tengo que ponerme a ver, tal, no importa, pero tú no puedes crear un juicio sobre alguien si no tienes al menos un poco de contexto. Y aún así, no debes emitir el juicio, ¿no? Sin embargo, hacia dónde estás enfocando tus visualizaciones, tu tiempo, no sé, todo eso. ¿A quién se lo estamos dando? ¿A contenidos de valor como este? ¿O a contenidos de morbo como ese? ¿No? La verdad. Entonces, ¿para ti es víctima o no? Para mí no fue víctima, no quisiera decir que obviamente tampoco es culpable, porque no tengo toda la información que requiero, lo único que se maneja en plataformas y alguna investigación que hicimos, pero lo que sí a mí me impacta más es la gente que la está apoyando en todo este proceso, porque además debe tener un equipo atrás que le esté ayudando para para inducirse a las redes, para llegar a cierto público, para dejar un mensaje en ese público. Y aquí nada más es verlo, nosotros empezar a cuestionar todo eso. Todo parte de un cuestionamiento. ¿Qué tanto esto embona con lo que soy? ¿Qué tanto no? ¿Dónde puedo yo poner un límite? ¿Dónde puedo hacer el cambio yo como persona y luego ya en algo más? Entonces es algo que a mí me gustaría dejar aquí, pues como mensaje, que sí, desafortunadamente poner atención nosotros también como papás, qué están consumiendo nuestros hijos, qué están consumiendo la gente cercana a nosotros. Eso también es algo que debemos estar bien conscientes, bien presentes como adultos para que tengan alguna guía. Al final, cada uno va a tomar sus propias decisiones, pero hay un momento en la vida que necesitan la estructura de un adulto. Sí, la verdad es que pues muchas cosas positivas se pueden aprender de casos así, siempre y cuando los estudies con la perspectiva correcta. Información hay, información de calidad vemos, ¿no? Pero pues todo depende de cada uno de nosotros. Muchos casos que se pueden explicar, digamos, científicamente o clínicamente, como por ejemplo esto, ¿no? Del síndrome de Munchausen, ahora se llama trastorno facticio aplicado a otro.
Y tan solo esa diferenciación de por qué cambió de nombre o por qué se llamaba así y ahora se llama tal, en qué cambiaron los criterios para tener o los síntomas para tener o descartar ese trastorno, o sea, cosas así de sencillas pueden hacer que nosotros como sociedad, como círculo social, tengamos más información y exijamos mejor información para no caer en esta parte del morbo, ¿no? Para despedirme, me gustaría preguntarles, si ustedes estuvieran en el lugar de Gypsy, antes de a su mamá o de pedir que asesinaran a su mamá, si seguía con ella, puede ser que Gypsy fuera la que muriera después de estar consumiendo tantos medicamentos, someterse a tantos tratamientos, y literal era o la vida de su mamá o la suya. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes hubieran actuado igual o qué hubieran hecho diferente? Híjole, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor, no sé, internarla. ¿A la mamá? Sí. Sí, dije, necesito ayuda para que Sí. se lleven a mi mamá. Sí, tal vez Hay hubiera hecho lo grupos. mismo. Entonces, ¿saben qué? Ayúdenme. Ujú. Sí, porque también ese era uno de los cuestionamientos, ¿no? O sea, entendemos todo, que fuiste manipulada y tal, pero ¿por qué no? Pedir Así ayuda. como te fuiste, saliste, le tocaste la puerta a la vecina y le dijiste, oye, todo este tiempo mi mamá ha estado fingiendo que esto y esto está pasando, ayúdame, ¿no? Sí, Ujú. pero ¿Tú una hubieras hecho eso? institución. Ok. Pero a lo mejor no tienes el acceso a la institución así de que en la madrugada, ¿sabes? Ok, Pero pero pues, a alguien. buscas, Ujú. ¿no? Al día Ah, siguiente. porque no hay que olvidar que sí tenía acceso a Medios. internet, Sí. ¿no? Tenía su computadora, así conoció al novio y tal, entonces Ujú. sí pudo haber pedido ayuda. Sí. Muy buen punto, Anita. ¿Tú Sí, exacto. Ahí con esa siempre preguntas donde dices, la perspectiva cambia, ¿no? Ya dices, ok, ahora me toca a mí decir qué onda. Ujú. Sí, te pone a pensar. Pero en particular, pues dices, ok, así como tuvo la visión para planear algún tipo de evento, pues, ¿por qué no se fue por el otro lado de buscar la ayuda con las personas indicadas, con el papá, con algún médico que de tantos que vio, con alguien de la gente que también la seguía, pues, de manera virtual? Ujú. Todo esto, o sea, que buscar ese tipo de ayuda. Híjole, pero ahí también es la importancia de cómo parte tu pensamiento, ¿no? O sea, depende de dónde está enfocado. Si está enfocado sobre cierta temática que venía arrastrando de manipulación, de ser opresiva, de mantenerse tan en constante estado de estrés, pues te nubla el pensamiento. Entonces, sí. Sí, pero ¿qué hubieras hecho tú? Y yo, sí, todo eso muy bien, pero ¿tú qué hubieras hecho? Yo sí hubiera, hubiera actuado contra la mamá. A lo mejor, en mi caso, pues les diría, a lo mejor yo no involucraría a nadie más, a lo mejor yo hubiera tomado el control de la situación y pudiera haber llegado a ese desenlace, pero creo que hubiera sido yo. Ahora tengo otra pregunta. Sé que dije que me iba a despedir con la pasada, pero con lo que acabas de decir, pienso, si hubiera sido ella la que comete el asesinato, no involucra a nadie más, le hubieran dado una cadena perpetua o una pena de muerte, aún sabiendo que fue víctima de Munchausen. Sí. Yo también creo que sí. Sí, porque la ley es la ley. Ajá. O sea, no están viendo, el juez no es psicólogo. Ajá, pero justo por eso, en este caso, la abogada de ella pide todo su historial clínico para poder justificar por qué ella actuó de esa manera. Con eso, a ella logran que se separen los casos y se enjuicien por separado. Entonces, no hubiera aplicado lo mismo con su historial clínico, a lo mejor la pena hubiera sido diferente y tal vez ya hubiera salido igual, ¿no? O a lo mejor unos cuantos añitos más, pero hubiera salido. Y pues ya, ¿no? Pero, híjole, es que también la postura de las personas que definen, de un juez que define si te quedas o te vas y cuánto tiempo, Es es difícil. rudo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en mi caso igual hubiera buscado ayuda porque estamos hablando que esto sucedió hace 10 años, entonces estamos hablando de 2013, 14, por ahí, entonces ya teníamos acceso a redes, no solo a una, no solo existía Facebook, ya existían
otras varias, ¿no? Y si yo hubiera pedido ayuda, aunque sea a un vecino o a alguien cercano, a lo mejor no a un doctor, porque la manipulación a la que ella estaba sometida en esos espacios que estaban controlados directamente por la mamá, pues hubiera sido un poco difícil. Pero como les digo, si se salió en la noche para escaparse con el novio después de haber cometido el acto, pudo haberse salido a tocarle a la vecina de enfrente y que llamaran a la policía y explicar todo cómo estaba sucediendo, ¿no? Pero también aquí está el tema de cómo iba a manipular tal vez la mamá esa situación. Entonces, para ella, como que creo yo que en su cabeza la única opción era que viva el que tenga que vivir y que muera el que tenga que morir y listo, ¿va? Entonces, pues bueno, yo creo que con esto nos despedimos el día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Bye. Bye.